Folkens Rest es un bar y parrilla en la antigua Ruta 7. Está ubicado donde se cruzan 3 condados y está un poco fuera de los límites de la ciudad. El Rest, como se le conoce, a veces se denomina un bar de policías porque una gran parte de los clientes son agentes de la ley. Como lugar para una reunión secreta, sería el último en la lista de la mayoría de las personas, lo que lo ponía en la cima de la mía. Aparqué en el estacionamiento bien surtido y me dirigí a la entrada principal. Para ser un bar de policías, el Rest estaba mejor equipado que la mayoría, con una gran área de bar abierta llena de mesas para sentarse. El último viernes del mes, el lugar estaba ocupado pero no demasiado lleno. Era la situación perfecta para mi reunión con el sargento Devencross. Había suficientes testigos aquí para que la reunión no pareciera secreta. Al entrar, fui recibido con miradas hostiles de la mayoría de los visitantes. No esperaba menos, ya que el abogado era sospechoso de haber asesinado a su esposa infiel y a su amante, un detective de policía. Por supuesto, no hubo condena ni cargos. Es difícil hacer eso sin pruebas. No se encontraron cuerpos y el coche de los amantes estaba desaparecido junto con los tortolitos. Sin embargo, yo era culpable. La pareja desapareció sin dejar rastro. Tenía un motivo y era un simple abogado que necesitaba pruebas. Fuera del tribunal, Devin, que llegó, no parecía muy contento con mi elección de lugar. Era un hombre negro alto y bien construido. Solo se le podía describir como un hombre honorable. Estaba aquí para pagar una deuda y así limpiar su alma de la culpa que llevaba por deberle a un hombre de mi carácter. Ahora, querido lector, seré franco y declararé que soy lo que se llama venal o corrupto. Un abogado sin la más mínima pretensión de carácter moral. Soy un co-conspirador no acusado en media docena de casos de crimen organizado. El pobre Devin estaba teniendo un día realmente difícil cuando entró en mi oficina con un grueso paquete de papeles de ejecución hipotecaria. Devencross, entonces un oficial de policía metropolitana, había sido víctima de prestamistas depredadores de fraude hipotecario, y en esos primeros días de 2008, él, su esposa y sus 4 hijos estaban a punto de convertirse en otro triste hombre sin hogar. Había acudido a todos los abogados honestos y cuasi honestos sin obtener ayuda sustancial. Se acercó a mí por pura desesperación. Para decirte la verdad, no sé por qué lo ayudé. Para mí no había nada especial en ello. Era un policía honesto y un buen hombre, leal a sus amigos, pero no alguien a quien pudiera usar. No podía pagar, siendo un hombre honesto. Me lo dijo de inmediato. Los estafadores en línea le habían quitado sus últimos $. La ejecución hipotecaria estaba programada para el día siguiente. Simplemente se sentó en mi oficina, un hombre grande y físicamente fuerte, con lágrimas en los ojos, y me contó sobre su hija, su pequeña princesa. Ella tenía cáncer y él no sabía cómo decirle a ella y a sus hermanos que estaban a punto de perder su hogar. Declaré bancarrota para detener la venta. Luego hice que algunos de mis clientes más deshonestos visitaran a un corredor de hipotecas y obtuvieran una confesión de que los documentos utilizados en la ejecución hipotecaria eran falsificados. En otras palabras, un estafador hipotecario representado por 2 de los criminales más violentos, por una vez, dijo la verdad. Solo se necesitó un soborno mayor al tribunal de lo que Deutsche Bank estaba dispuesto a pagar para obtener justicia por una vez. ¿Por qué hice todo esto? Aún no lo sé. Pero a Devencross le costaba vivir con la idea de que su hogar familiar había sido salvado por un corrupto como yo. Elegiste un lugar extraño para reunirte, dijo. Incluso un tipo como yo tiene conciencia. No podía dejar que te confundieras ayudándome. Así que elegiste este lugar, preguntó mientras Lati, la camarera, se acercaba. ¿Qué te ofrezco, Bruce? Ella se volvió hacia mí. Ella y yo teníamos una larga asociación de coqueteo inofensivo y consejos excesivos de mi parte. Ella tenía un hijo pequeño y ningún hombre en casa, y había cometido el error de preferir la atracción a la fiabilidad. Había tensión en la actitud de Lati. Todos decían que yo era culpable.
En consecuencia, debía hacerlo, lo que significaba: no quiero que sufran por su lealtad. Necesitaba hacer algo para recuperar mi vida y que la gente supiera que podía relajarse a mi alrededor. Devon Cross se interponía en mi camino, lanzándome un salvavidas, pero tenía que aprovecharlo al máximo. Consíguenos 2 cervezas de Boston, Lati, dije. Debo admitir que tienes un consejero valiente al venir a este lugar donde se sientan los amigos y compañeros de trabajo de Paul Moreno, dijo Devin. Paul Moreno era el bastardo que sedujo a mi esposa y me metió en problemas. Él, su GT4, y mi esposa desaparecieron la noche del 17 de marzo, el día de San Patricio, y la noche anterior, tormentas sucesivas inundaron 3 condados alrededor de Shaker y Creek. En cualquiera de los estados del oeste, este cuerpo de agua se llamaría un río, pero aquí se llamaba erróneamente un arroyo, un nombre tentador que llevó a mucho sufrimiento. La gente perseveró en construir puentes y edificios alrededor de este cuerpo de agua traicionero pero modestamente llamado. Pagaron un alto precio en vidas y propiedades por malentender el Shahery. Para la mañana del 18 de marzo, todos los equipos de emergencia estaban ocupados rescatando personas varadas por la inundación. Nadie notó que mi esposa y su amante estaban desaparecidos por unos días. Entonces, por supuesto, la sospecha cayó inmediatamente sobre mí. La victoria pertenece a los valientes, como dicen, le dije a Devin, y charlamos largo y tendido sobre nada mientras él hacía lo que había venido a hacer. Esperé 2 cervezas, luego dije, solo dime lo que viniste a decirme y haré el resto. Confía en mí, y nadie creerá jamás que el consejo vino de ti. Luego se inclinó y dijo, tienen una orden, y vendrán a tu casa y oficina a las 6 del domingo por la mañana. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté para dejarla caer, luego grité, mira, cuando necesite consejo, no lo buscaré de algún cerdo del metro, y él será un mejor amigo que tú. Y por última vez, no sé qué pasó con mi esposa. Salí corriendo, dejando a un Devin bastante confundido detrás de mí. Pero era un tipo inteligente y se dio cuenta de que todos creerían lo peor. Lo verían como un policía ambicioso buscando avanzar nuestra relación. Una confesión de mi parte sería una pluma en el sombrero de cualquier policía. Intentar arrancar una confesión de mí no le haría daño, pero ser visto conmigo en una reunión secreta lo arruinaría. Tal como fue tan público que nadie creería que me había avisado. Al salir de Falcons Rest, suspiré. Solo tenía la culpa de que las cosas llegaran a un estado tan deplorable. Había dejado que mi corazón tomara el control de mi cabeza. Ahora tendría que trabajar duro para salir de detrás de la bola 8 que llamamos justicia en este país. Y sin embargo, las palabras de mi difunta esposa sobre la leche me atormentaban. Eran un enjambre de abejas asesinas, picando mi corazón hasta que toda la sangre se agotaba. 1 de octubre del diario de Elaine Gray extraña a Bruce Gray. Lo vi de nuevo hoy. Es muy alto y guapo, con el pelo negro ondulado. Jenny dice que lo conoce. De hecho, durmió con él. Es un oficial de policía, lo que significa que me está siguiendo por algo relacionado con Bruce. Es difícil creer que alguien tan ordinario como Bruce pueda hacer que otros sean tan sospechosos. Pero probablemente tenga que ver con el hecho de que es un abogado de criminales de alto perfil. Después de todo, la gente con la que trata es mucho más interesante que el pobre Bruce. No me malinterpreten, lo amo mucho. Es como un osito de peluche, el tipo de persona con la que te sientes segura. Porque la gente piensa que es peligroso, nunca lo sabré, dice Jenny. El policía que me sigue es un verdadero galán. Muy rico. Se llama Paul Marino. Jenny ha estado saliendo con él durante los últimos 6 meses. Su esposo, Bob, es un clon de mi Bruce, excepto que tiene una aburrida práctica de bienes raíces, no un abogado defensor criminal de sombrero negro. No puedes culpar a Jenny por sucumbir a las tentaciones de un policía. Después de todo, la tentación es muy grande. Después de 7 años de matrimonio y 2 hijos, está buscando un poco de emoción. O eso dice ella. Yo, por otro lado,
después de 15 años de matrimonio y una hija de 14 años, estoy lista para una emocionante silla en el porche trasero. Mujeres como yo simplemente no atraen la atención de jóvenes atractivos. Me hace sentir tan vieja. 15 de octubre. Bruce está fuera de nuevo. Juro que ese hombre viaja fuera de la ciudad cada vez más a menudo. Si fuera cualquier otra persona, sospecharía de infidelidad. Pero este hombre es tan fiel como un perro. Se unió a un gimnasio hoy. Jenny fue quien me empujó a hacerlo. Ella está metida en la condición física y necesitaba una compañera. No estoy en tan mala forma, no como Bruce, que sufre de la mediana edad. Pero Jenny necesitaba una compañera y yo podría usar un poco de tonificación física. He aumentado mi trote matutino de 1 a 2 millas. Pero necesito trabajar en mi estómago y glúteos. Estoy sintiendo ansiedad por el vacío de mi nido. Tal vez ponerme en forma ayudará. ¿Por qué dejé que mi hija de 14 años me convenciera de esta escuela de internado? Lo juro, Rachel es igual que mi madre. Toda ambición femenina, sin preocupación por los demás. Mi madre todavía se burla de mi elección de profesión. Pero creo que ayudar a los demás es la más alta vocación a la que cualquiera puede aspirar. Ser trabajador social es a menudo frustrante. Pero en esos raros días en que te das cuenta de que has ayudado a otra persona a cambiar su vida, no hay mayor recompensa. Por otro lado, Rachel puede estar tratando de deshacerse del estigma de la profesión de Bruce. La gente dice cosas tan crueles. Una adolescente puede ser muy sensible. Puede ser mejor en general si Rachel se va. Pero una madre no puede evitar extrañar a su hijo. Lo vi de nuevo hoy. Dios, es tan guapo. Estaba en mi gimnasio. ¡Qué galán es! Llevaba un traje tan ajustado. Podías ver el contorno esculpido de sus músculos abdominales. Pero traté de no mirar el bulto en sus pantalones cortos. No podría ser solo él. ¿Por qué sigue siguiéndome? Nunca lo sabré. Pero Paul Moreno definitivamente está llamando la atención. 17 de octubre. Vi a Paul Moreno en el gimnasio de nuevo hoy. Me llamó la atención, pero todo lo que hizo fue mantener el contacto visual hasta que me vi obligada a apartar la mirada. Jenny dice que debe estar interesado en mí, pero no puedo entender por qué. A menos que tenga algo que ver con Bruce. Pensé en Paul todo el tiempo. Era solo una fantasía inofensiva. No hay nada de malo en fantasear, ¿verdad? 2 de noviembre. Voté hoy. No es que importe. Cuando estaba saliendo del lugar de votación, vi a Paul de nuevo. No estaba tratando de esconderse. No me había seguido por un tiempo, pero en los últimos días había regresado. De hecho, me saludó. Me detuve y hablé con él. ¿Me estás siguiendo de nuevo? Pregunté. Bueno, ese es mi trabajo y mi excusa. Justificación. ¿Qué dirías si solo te estuviera siguiendo? ¿Por qué harías eso? ¿Te has mirado en un espejo últimamente? Soy la madre de una adolescente. ¿Alguna vez has oído el término MILF? No, ¿qué es? Es un término para una mamá atractiva como tú que enciende a todos los chicos jóvenes. Deja de decir eso. Soy una vieja. Sí, lamentablemente eres una vieja. Pero no vieja, solo madura. Fue entonces cuando vi a una conocida e interrumpí la conversación. No podía creer que él estuviera coqueteando conmigo de esa manera. Claro, he perdido 5 libras desde que me uní al gimnasio, pero aún así, que un chico tan joven estuviera interesado en mí. Ciertamente ayuda a mantenerse en forma. Al principio me intimidaban todas esas chicas jóvenes con sus cuerpos tonificados. Pero encontrar un entrenador personal y seguir haciendo ejercicio claramente está dando frutos. Bruce lo ha notado. Acaban de llegar 2 docenas de rosas.
cuando llamé y pregunté por qué, dijo que solo quería enviarlas a su hermosa esposa. ¿Qué puedes decir de un hombre así? Lo amo mucho. Puedo coquetear con un joven guapo, pero no traicionaré a mi amoroso esposo. Próximo capítulo. Jaque, dije tan pronto como contestó el teléfono. Jesús, ¿sabes qué hora es, abogado? He estado llamándote desde las 9. He estado trabajando, respondió Jaque Tramble. Bueno, tengo un nuevo trabajo para ti. ¿No puede esperar? No, es urgente. ¿Y qué es? Necesito un expediente negro completo en mi residencia y oficina para el amanecer del domingo. ¿Este domingo? Sí, este domingo. Toma 72 horas y me estás dando 24 como máximo. Lo siento, acabo de recibir un mensaje de que lo necesito. Bueno, te va a costar mucho. ¿Cuánto? 35, dijo Jaque. Después de todo el negocio que te envié, ese es mi precio especial. Para cualquier otra persona sería 50. Jaque no mencionó el hecho de que era improbable que yo viviera para enviarle más casos. Además, en este momento, fuera o no socio comercial, no estaba en posición de negociar. Podía cobrarme cualquier precio que quisiera y yo tendría que pagarlo. Bien, pero hazlo, dije. Siguiente capítulo. 9 de noviembre. He visto a Paul 3 veces en la última semana. Ahora. Siempre está sonriendo y saludando. Jenny está teniendo un romance completo con él. Dice que es el mejor que ha tenido en la cama. Él tiene 29, 8 años menos que yo. Jenny dice que con él se siente como si fuera la primera vez que ha estado con él. Hoy, mientras estaba sentado en Starbucks, bebiendo mi mocha lata, Paul se acercó y se sentó en mi mesa. Durante mucho tiempo solo se sentó allí mirándome, y yo lo ignoré cuidadosamente. Pero finalmente rompió el silencio. Me han reasignado, dijo. ¿Qué? Ya no te sigo oficialmente. ¿Y qué significa eso? Bueno, entre otras cosas, significa que mis superiores han decidido que cualesquiera que sean los crímenes que tu esposo haya cometido, tú no estás involucrada en nada ilegal, dijo. Luego extendió la mano sobre la mesa para cubrir la mía y dijo, pero también significa que ahora puedo decirte cuánto me gustas. Me gustaría que nos conociéramos mejor. Sabes que estoy casada. ¿Qué significa conocernos mejor? Extendió la otra mano y tomó la mía entre las suyas. Significa que eres una mujer hermosa casada con un hombre que no puede satisfacerte. Mereces experimentar el amor como debería ser entre un hombre y una mujer. ¿Qué hay de Jenny? Escuché que tú y ella tenían algo. Lo que Jenny y yo teníamos era puramente recreativo. Ella no está satisfecha en su matrimonio, pero yo busco algo más. Además, no puedes creer que algún hombre elegiría a Jenny sobre ti, dijo con una sonrisa. Como dije, estoy casada. Nunca he engañado a mi esposo. ¿Puede él decir lo mismo? ¿Has visto a mi esposo? ¿Qué piensas? Creo que ambos sabemos que mereces algo mejor. Con esas palabras, me levanté, dejando la mayor parte de mi lata sin terminar. Necesitaba salir de allí. Este hombre estaba teniendo tal efecto en mí que me estaba poniendo incómoda. El 1 de diciembre no había visto a Paul desde que se topó conmigo en la cafetería, y comenzaba a temer y al mismo tiempo a consolarme con el hecho de que podría no volver a verlo. Lo lamentaba. Su atención era increíble para mi ego, y debo admitir que lo deseaba a nivel puramente físico. Además, nunca había estado con ningún hombre aparte de mi esposo. Confieso que tenía curiosidad por saber cómo sería otro hombre, especialmente un amante tan rico y hábil. Después del trabajo, caminaba hacia mi coche en el estacionamiento del DSS. Estaba un poco tarde, retrasada por el papeleo, el estacionamiento estaba bien iluminado pero vacío. Mientras caminaba hacia mi coche, tuve la clara sensación de que alguien me estaba observando.
Me agaché para abrir la puerta y de repente él estaba justo a mi lado. Salté hacia atrás, asustada. Paul, casi me matas del susto. ¿Me estás acosando ahora? Lo siento, dijo, buscando a tientas su mano alrededor de mi cintura bajo mi abrigo abierto. Solo necesitaba verte. Sigo pensando en ti. Probablemente debería haber estado asustada, pero la verdad era que él ocupaba mis pensamientos casi constantemente. Quería verlo de nuevo. Por favor, rogué. Déjame en paz. No puedo hacerle esto a mi esposo. En respuesta, solo se inclinó y me besó. Algún tipo de fuerza pasó entre nosotros. Te necesito, dijo, más que a cualquier mujer que haya conocido. Si solo fuera de mi parte, te dejaría en paz, pero puedo sentir tu cuerpo llamándome. No pude resistir besarlo de vuelta, pero luego lo empujé, saltando al coche. No puedo. Ojalá pudiera, pero no puedo. Siguiente capítulo. No se molestaron en llamar. 4 oficiales con uniformes de asalto abrieron la cerradura de la puerta y irrumpieron en mi casa al amanecer del domingo. Supongo que pensaron que me pillarían durmiendo. Yo estaba despierto y en la cocina preparando lo que los folletos turísticos llaman un desayuno inglés completo. Es cierto, sustituí los Keepers por salmón ahumado, pero encontré una tienda especializada que vendía pastel de riñón. Estaba friendo huevos revueltos en una sartén grande cuando el primer soldado de asalto entró en la cocina. Espero que te gusten los huevos revueltos, dije mientras me agarraba y me empujaba fuera de la casa. Me retuvieron en una furgoneta de la policía mientras destrozaban mi casa. Estaban arrancando alfombras y excavando los macizos de flores. Me alegré de haber elegido en su mayoría suelos de madera. Rompieron algunas tablas, pero en su mayoría dejaron intactos los pisos superiores. El sótano lo destrozaron. Lo que más me molestó fue que se metieron en el maletero de mi coche. Parecía pura maldad, ya que había dejado las llaves en el encendido, pero la destrucción parecía ser la orden del día. Pero a pesar de todo eso, no eran tan malos. Cuando la destrucción en mi casa se detuvo, varios oficiales con los que me había hecho amigo a lo largo de los años me invitaron a almorzar a Dennis. ¿Dónde pusiste los cuerpos, Bruce? Preguntaron mientras comía lo que el menú llamaba el gran desayuno, lo cual fue una decepción decidida después de mi comida planeada. Hasta donde yo sé, no hay cuerpos. Vamos. Desaparecieron en marzo. Es octubre ahora. ¿Crees que lloverá hoy? Ha estado muy seco después de esas tormentas de primavera y verano. Mis macizos de flores se han ido, y tendré que replantar bulbos si quiero flores esta primavera. Aún así, estoy mejor que esas personas alrededor del arroyo Shahery, dije, refiriéndome a las inundaciones del arroyo. Mis interlocutores en Dennis no estaban prestando atención a las víctimas de las inundaciones ni a las flores. Solo les interesaba una cosa. Querían mi confesión de la peor manera posible, porque al final, prácticamente no tenían pruebas. El problema era que sabía que la condición podría cambiar tan rápidamente como un arroyo se desborda. No esperaría ver flores de primavera si fuera tú. Pero te sentirás mejor si nos ayudas. Sabemos que tenías una buena razón para lo que hiciste. Tal vez solo perdiste la cabeza. Deja de ser abogado por una vez y conviértete en hombre. Asume la responsabilidad y te ayudaremos. No creo que vaya a llover. Parece que vamos a tener una sequía. Después del clima lluvioso, pasaré por la tienda de Lou para comprar algunas bombillas. Está bien, haz lo que quieras, abogado, pero los asesinos de policía son fritos en este estado. Tal vez quieras pensar bien en eso lo próximo. 9 de diciembre tuve un día de los 1000 demonios. Recibimos la llamada temprano. 5 niños necesitaban protección. Normalmente no trabajo en servicios de protección infantil. Sin embargo,
Esta es la temporada alta y una época del año en la que tenemos poco personal debido a la mala temporada de gripe y al hecho de que la gente necesita tiempo para las fiestas. Tuvimos que ser flexibles. Aún así, 5 niños menores de 7 años que necesitan atención de emergencia era un mal día. Para las 4 a.m. habíamos colocado temporalmente a los niños y organizado un sistema de apoyo para los nuevos padres de acogida. Me sentía bastante bien cuando el estado de acogida llamó y dijo que no estaban contentos con la colocación de los niños. Era la misma vieja tontería que siempre obtienes del estado, si puedes creerlo. Les preocupaba que los pagos por el cuidado de los niños se estuvieran haciendo a personas en el sistema de jubilación del estado. Esto podría considerarse un doble cruce, dijo una mujer del estado. Durante 1 hora dimos vueltas y vueltas sobre el tema. El asunto llegó hasta el ejecutivo del condado y el comisionado del DSS estatal. Justo cuando pensé que el caso no iba a funcionar, escuché de los posibles padres de acogida. ¿Cuándo vienen los niños? La mujer preguntó. Estamos listos. Mis 2 hijas están aquí para ayudar. Bueno, verás, al Estado le preocupa que los pagos por los niños de acogida no se permitan ya que estás recibiendo una pensión estatal, dije. Lo que se dijo a continuación resonó en una genuina ira. Bueno, dile a ese idiota. Al gobernador que se quede con sus miserables pagos. Solo envíe a esos niños lejos. Al oír esto, el ejecutivo del condado se rió y dijo, bueno, envía a los niños. Siempre podemos demandar al Estado por ese dinero después. Me tomó otras 3 horas llevar a los niños a su nueva familia de acogida y hacer que se instalaran. Para cuando pude dirigirme a casa, eran casi las 8, y era alrededor de las 9 cuando llegué. Lo primero que hice fue tomar una ducha caliente. A veces pensaba en llamar a Bruce. Cuando lo llamaba, podíamos hablar durante horas, pero otras veces estaba claramente limitado de tiempo. Tengo la impresión de que sus clientes pueden ser bastante exigentes. Usualmente trato de esperar su llamada, pero hoy solo necesitaba contarle a alguien sobre mi día. Me puse mi bata de tela de toalla y estaba a punto de llamar a Bruce cuando sonó el timbre. Me puse la bata y fui a la puerta. La abrí con la cadena. Paul estaba en el umbral, luciendo muy bien y un poco culpable. ¿Puedo pasar?, preguntó. No creo que sea una buena idea, respondí. Sé que tu esposo está fuera de la ciudad otra vez. Estás sola. Todo lo que pido es que me dejes entrar y socializar. Tal vez tomar una taza de café y hablar. No puedo, dije. Puedes confiar en mí, dijo. No eres tú en quien no confío. Soy yo. Por favor, solo unos minutos. No sé por qué lo dejé entrar, pero lo hice. Nos preparé café y me senté con él en el extremo opuesto de nuestro gran sofá seccional. Al sentarme, bajé el dobladillo de mi bata. Era espaciosa, pero demasiado corta para estar cómoda en esta situación. Relájate, dijo. No estoy aquí para aprovecharme de ti. Estoy aquí como un amigo. Escuché que tuviste un día horrible. Sí, respondí, y continuamos hablando de mi día, y me relajé. Me dije a mí misma que no había nada malo en que 2 personas que se conocían estuvieran sentadas tomando una bebida. Pasamos del café al vino y cenamos pizza congelada. Era cerca de la medianoche cuando dijo lo que debía haber venido a decir. Elaine, siempre seré tu amigo, pero debes saber que tengo una pasión por ti que solo puedo llamar amor. Al escuchar esas palabras, me moví nerviosamente. Por favor, dijo. Déjame terminar. Tu esposo está en Nueva York ahora mismo reuniéndose con el crimen organizado y su experiencia personal en contra de la vigilancia. Están planeando cómo derrotar el programa de escuchas del gobierno. Son personas malvadas, y él los está ayudando a escapar de la justicia. Basta. No voy a escuchar esto. No es justo. Bruce no está aquí para defenderse.
Eres muy leal. Pero, es justo para ti estar asociada con un hombre así. Cuando te seguí y me enamoré de ti, supe lo maravillosa y cariñosa que eres. Tu vida se trata de ayudar a los demás. Eres una santa que se casó con el diablo. Pero quiero que sepas que siempre estaré ahí para ti, pase lo que pase. A lo largo de la noche, nos acercamos más y más en el sofá mientras hablábamos. Sabía que estaba mal, pero me di cuenta de que no podía contenerme. Ambos sabíamos hacia dónde se dirigía esto, pero era un tren de carga que no quería detenerse. Y entonces escuché el teléfono sonar. Debió haber estado sonando por algún tiempo. De repente, ese hecho era tan obvio como quien estaba llamando. Bruce, dije, soltándome del agarre de Paul. Era Bruce. Solo verificando, dijo. Lo siento, debí haberte despertado. El tiempo se me escapó. Me preparé para responderle y tratar de tener una conversación normal. Bruce estaba de humor hablador y continuó. Mientras Bruce hablaba, podía ver a Paul en el sofá, que se impacientaba cada vez más. Finalmente, Paul me sonrió tristemente y se fue en silencio. La llamada de Bruce me había salvado de una brecha irreparable en mi matrimonio. Pero, ¿quería ser salvada? El siguiente capítulo. La sala de conferencias del fiscal del distrito tenía el aspecto lúgubre del siglo pasado, como si no hubiera cambiado nada en los últimos 20 años. Tanya Marshall era la hija de un senador estatal, un hombre que había escapado a la persecución y se retiró para conseguirle un trabajo a su hija en la oficina del fiscal del distrito. Como fiscal del distrito, no era ni mejor ni peor que el resto de las personas patéticas que oprimen a los pobres e indefensos y se quejan de que los ricos pueden contratar abogados. ¿Dónde está tu pistola, señor Gray?, preguntó ella. No la encontramos cuando registramos tu casa. ¿Una pistola?, pregunté. Una Smith & Wesson 0.44 Magnum registrada a tu nombre. Está desaparecida, sabes que lo está. Lo siento. Es la primera vez que oigo hablar de eso. Estaba guardada en el cajón superior de mi mesita de noche en mi dormitorio. ¿Realmente está desaparecida? Esto sería más fácil si fuéramos honestos el uno con el otro, dijo ella. Bien, adelante y empieza. ¿Qué pruebas supuestamente recuperaron tus oficiales de mi casa? Todo a su debido tiempo, dijo ella. Bueno, entonces, responderé tus preguntas. A mi propio tiempo, dije, poniéndome de pie. En ese caso, dijo ella, entregándome una notificación de mi derecho a comparecer ante el gran jurado. Esta notificación era el verdadero propósito de la reunión. No tenía la más mínima intención de comparecer. La conclusión era obvia. Iba a ser acusado de 2 cargos de asesinato. Francamente, el fiscal de distrito no tenía otra opción. Entraron en el escritorio de mi esposa y se apoderaron de su diario. Conocían toda la triste historia de su infidelidad. Por supuesto, en la mente de mujeres como Tanya, se leía como una historia de amor con un final trágico. Mi opinión era algo diferente. Era una lástima lo del escritorio. Era un escritorio estrecho, una antigüedad colonial tardía. Había estado en la vitrina del vendedor durante casi un año. Estábamos recién casados, y nuestra hija Rachel recién estaba aprendiendo a caminar. Elaine iba a la escuela a tiempo parcial para obtener su maestría en trabajo social. Yo era un abogado pobre, recién graduado, pero amaba a mi esposa y sabía cuánto quería ese escritorio. Cada vez que pasábamos por la ventana, se detenía y miraba ese escritorio. Ahorré cada centavo que pude encontrar. Pero cuando fui a comprarlo para nuestro aniversario, ya no estaba en la ventana. Con el corazón en un puño, entré en la tienda y pedí el mismo escritorio que estaba en la ventana. La chica detrás del mostrador parecía confundida, pero cuando preguntó al gerente, el gerente dijo que lo habían puesto en la parte trasera de la tienda. Cuando lo entregaron en nuestro pequeño apartamento,
Elaine estaba más que emocionada. Con los años, la observé en esa mesa y pensé en lo afortunado que era de tenerla como esposa. El amor es algo curioso, decidí que todo se trataba de esos pequeños momentos. La alegría de mi esposa por el pequeño escritorio antiguo, los primeros pasos de mi hija, mudarnos a nuestra primera casa, y el orgullo de mi esposa al obtener su maestría. Si juntas todos esos momentos, obtienes lo que se llama amor. Abrieron los cajones del escritorio y encontraron el diario. Supongo que podría haber dejado los cajones sin llave, pero entonces quizás no habrían notado el contenido. Bloquear los cajones les dio importancia, y necesitaba que recuperaran el diario. Aún así, destruir el escritorio dolió. Tal vez me hizo darme cuenta de que Elaine realmente estaba perdida para mí. El diario tuvo el efecto deseado. Su contenido pronto se filtró. La presión sobre la oficina del fiscal de distrito se intensificó. Ahora tenían pruebas, y el público conocía la trama de amor. La esposa infiel y su amante se habían convertido en Romeo y Julieta. 2 de enero. No puedo hacer esto, ¿verdad? Jenny solo se ríe de mi indecisión. ¿Qué pasa contigo? Tus maridos están fuera de la ciudad. Te presentas en su apartamento y nadie lo sabrá. Es tan fácil. ¿Cómo voy a volver a ver a Bruce? No me importa lo que digan de él. Siempre ha sido bueno conmigo. ¿Qué diré si se entera? Cúlpenlo por dejarte sola tan a menudo. No se va tan a menudo. ¿Y cuándo estamos juntos? Bueno, es un buen matrimonio. Es solo que Paul me hace sentir cosas que nunca había sentido antes. Como dije, Bruce no se enterará. Y si lo hace, solo haz lo que hice con mi Bob. ¿Qué hiciste? ¿Recuerdas el día que llegamos aquí y él parecía tan molesto? Sí, lo recuerdo. En un momento dado, preguntó si podía acostarse en el dormitorio. Parecía casi enfermo. Bueno, se enteró de que había dormido con Paul, y le conté todo al respecto y que todavía lo amaba. Le dije que había nada que pudiera hacer al respecto, que un hombre como Paul sabía cómo tratar a las mujeres. Creo que quería matar al hombre, pero físicamente no sería rival para él. Tienes suerte de que no tenga un arma, dije. Además, no veo a Bruce tomándose las cosas como Bob. De alguna manera, creo que Bruce haría algo al respecto. Pero Jenny me aseguró que estaba equivocada. Discutimos cuánto me ama Bruce y necesita darse cuenta como Bob lo hizo. Había visto a Paul media docena de veces en las últimas 3 semanas. Nunca estuvimos solos juntos, pero lo vi aquí y allá. Quizás me estaba vigilando. O tal vez estaba vigilando a Bruce. Mi esposo estaba en casa y muy atento hoy. Paul me entregó una nota. Tenía una dirección, fecha y hora. Estoy bastante segura de que es la dirección de su apartamento y está programada para el día en que Bruce estará en Nueva York. No quiero ir, pero sé que lo haré. Me digo a mí misma que solo voy para pedirle que deje de molestarme. 15 de enero. Dios, ¿qué he hecho? Pasé el día en el apartamento de Paul. Empezó bien. Le dije cómo nunca podríamos estar solos juntos, cómo no podía traicionar a mi esposo. Pero luego todo se me olvidó y nos pusimos a ello. Me fui llorando diciendo que nunca volvería a suceder, pero ninguno de los dos creía que había terminado. Al salir de su casa, supe que definitivamente volvería. Capítulo siguiente. La actuación de Tanya frente al jurado estuvo muy por encima de su actuación habitual, lo que significa que fue buena y casi con certeza obra de un escritor fantasma. Su jefe estaba sentado allí con ella. La fiscal del distrito Silva Marks no estaba dispuesta a dejar que un subordinado se llevara toda la gloria, pero no era lo suficientemente tonta como para asumir el trabajo ella misma. Yo me representé a mí mismo. El juez presidente Baskem me advirtió que un abogado que se representa a sí mismo tiene a un tonto como cliente.
Respondí que era mejor que tener a un tonto como abogado. Baskem hará todo lo posible para que se haga justicia y yo sea condenado. Haría todo lo posible por ayudar a una fiscalía poco convincente y en sus instrucciones al jurado, convertiría el concepto de duda razonable en algo más acorde con culpable hasta que se demuestre su inocencia. Por mi parte, mi única preocupación era que alguien notara que tenía un as bajo la manga y estaba esperando el momento para jugarlo. Tenía la verdad de mi lado, y ellos tenían la historia romántica de Romeo y Julieta en la suya. Los amantes eran un oficial de policía y mi esposa trabajadora social. El villano en la obra era yo. Si era inocente o no, la vida no es justa, y la justicia rara vez se encuentra en la sala del tribunal. Sargento M. Sebeck, ¿abrió el maletero del coche del acusado? Preguntó Tanya a su primer testigo. Sí. El coche inmediatamente despertó mis sospechas. Era un viejo Toyota Camry marrón. No es el tipo de coche que esperarías ver de un abogado caro, pero es muy discreto y tiene un gran volumen de maletero. Ya veo, dijo Tanya, mirando al jurado con una sonrisa que hablaba por sí sola. ¿Ven lo astuto que es el acusado? ¿Qué, si es que encontró algo, encontró en el maletero? Preguntó Tanya. Parece que fue limpiado recientemente, pero pudimos encontrar cabellos y fibras que coincidían con el oficial Paul Marino y Elaine Gray. ¿Entonces sus cuerpos podrían haber sido colocados en el maletero? Objeción. La pregunta requiere especulación. Dije que no. El testigo es un experto, y simplemente se le está pidiendo su opinión. Objeción denegada. El testigo puede responder, dijo el juez Baskem. ¿Y entonces? Así continuó el caso. El sargento M. Sebeck estaba feliz de explicar al jurado cómo, en su opinión, transporté y deseché los cuerpos de mi esposa y su amante. En el contrainterrogatorio, le pregunté al sargento si los cuerpos fueron transportados en el Camry, ¿qué pasó con el brillante Ford Mustang Shelby 500 GT azul? No sé a qué se refiere. El coche de Paul Moreno, su corcel móvil. No se encuentra por ningún lado. Por supuesto que no sé nada sobre eso, respondió M. Sebeck. Pero sabes que su coche está desaparecido, y ese coche no es discreto. Dije, más al jurado que a M. Sebeck. Sí. El coche de Paul es. Vamos a regresar al Camry. Abriste la puerta, pero dime por qué no usaste las llaves en el encendido. Tal vez no las notamos. De hecho. Pero, ¿no las usaste para abrir el maletero? M. Sebeck pareció sorprendido por un segundo, pero antes de que pudiera responder, Tanya ya estaba de pie, objetando. La pregunta es debatible y asume hechos no respaldados por evidencia. Ella fue apoyada, por supuesto. No tenía sentido dar hechos. Junto con la investigadora principal Kimen, siguió a M. Sebeck al estrado. Él contó una historia sobre levantar la alfombra en el sótano y descubrir rastros de sangre debajo. ¿Podrías identificar esta sangre por tipo o ADN? Tanya preguntó solemnemente. No, estaba demasiado descompuesta. Había un fuerte olor a lejía en el sótano, por eso sospeché que encontraríamos rastros de sangre. La lejía se usa a menudo para eliminar manchas de sangre. Solo tenía unas pocas preguntas, investigadora en. El sótano era el cuarto de lavado de la casa, ¿no? Sí. Esperabas encontrar lejía en el cuarto de lavado, ¿no? No podría decirlo. Supongo que dependería de la preferencia personal de la persona que hace el lavado. Las 7 mujeres del jurado no estaban muy de acuerdo con el señor Ng. Pero ahora era hora del verdadero espectáculo. Leyendo el diario de mi esposa, enero del año 16, me siento simultáneamente culpable y en una nube. No puedo dejar de pensar en Paul, en su cuerpo hermoso y en cómo me hizo sentir. Y al mismo tiempo, me siento tan culpable por Bruce. Por primera vez, quiero creer todas las cosas horribles que la gente dice sobre él, pero sé que no es verdad. Bruce siempre ha mostrado su amor por mí,
y yo le he pagado con la peor traición. De alguna manera siento que mi terrible pecado debe manifestarse, para que Bruce, mirándome, se dé cuenta de lo que le he hecho. A nosotros. El escritorio en el que estoy escribiendo estas líneas me lo regaló Bruce. Fue comprado en un momento en que teníamos poco dinero. Es una auténtica antigüedad. Lo vi en la ventana, pero sabía que no había forma de que pudiéramos permitírnoslo. Parte de nuestra pobreza era mi propia culpa. Soñaba con tener un hijo, pero apenas nos habíamos casado y no podíamos pensar en niños todavía. Bruce acababa de empezar a trabajar. Yo todavía estaba en la escuela de posgrado. A pesar de nuestra pobreza, dejé de tomar anticonceptivos. Debería haber sido una decisión mutua, pero la tomé yo sola. Bruce nunca me criticó. Solo expresó alegría por mi embarazo. Sabía que estaba preocupado por nuestras finanzas y quería esperar hasta que fuéramos más acomodados. Sin embargo, incluso mientras luchábamos, de alguna manera encontró los fondos para comprarme un regalo extravagante. Mi amoroso esposo de los últimos 15 años, a quien traicioné tan fácilmente. Oscilo entre no ver nunca más a Paul y salir corriendo por la puerta y lanzarme a los brazos de mi amante. Cuando Bruce regrese de su viaje esta noche, estoy segura de que se enterará, y tal vez eso pondrá fin a todo. De una forma u otra. No sé qué le diré. No puedo soportar herirlo. Enero de 2017. No pasó nada anoche. Si Bruce pudo darse cuenta, o al menos sospechar lo que estaba haciendo mientras él estaba fuera, no dio ninguna señal. Y sin embargo, nuestras interacciones parecían extrañas. Era como si hubiera una distancia entre nosotros. Tal vez estoy creando artificialmente lo que temo. Bruce actuaba y parecía cansado, por ahora tendré que esperar y ver. Salí temprano para el trabajo para no ver a Bruce a la luz brillante de la mañana. Apenas había llegado al trabajo cuando sonó mi teléfono celular. Era Paul. Quería hablar, y charlamos hasta que tuve que empezar a trabajar. Hablar con él de alguna manera levantó mi ánimo y me dio esperanza de que las cosas saldrían bien. El amor encontraría un camino. Y tenía que admitir que lo que sentía por Paul era amor. Tal vez no tan duradero como lo que tenía con Bruce, pero era algo que nunca había experimentado antes. Enero de 2019. Me tomé mi tiempo y fui a lo que dije que era un almuerzo largo, pero en realidad me encontré con Paul en su apartamento. Él trabaja de 4 a turno de medianoche. Pasamos 2 horas juntos en casa. Bruce parecía tranquilo, pero no estoy segura de si todo está en mi cabeza. 12 de febrero he pasado el último mes en un torbellino. Mi aventura con Paul parece estar intensificándose. Nos vemos durante el día en su casa al menos 2 veces por semana, y por las noches cuando Bruce está fuera de la ciudad, lo cual ha sido frecuente últimamente. Paul me dice que Bruce está involucrado con gente muy peligrosa. El FBI está muy preocupado porque todos sus intentos de vigilancia están fallando. Bruce está bloqueando legalmente sus órdenes judiciales y ayudándolos a adquirir equipos antiespionaje muy sofisticados, materiales que son ilegales pero se pueden comprar con permisos especiales. Paul no lo dijo, pero sé que parte de su trabajo sigue siendo vigilar a mi esposo. Supongo que debería apreciar el hecho de que Paul casi siempre sabe dónde está mi esposo, pero la tensión está creciendo. Me encuentro atrapada entre 2 amantes. Amo a ambos hombres, y puedo ver que son enemigos. Estoy atrapada en esta situación sin salida de la que no hay forma de escapar. Bruce ha sido el esposo más genuinamente bueno, comprándome pequeños regalos sin motivo, enviándome flores y haciéndome el amor de la manera más dulce. Sin embargo, no puedo quitarme la sensación de que él de alguna manera sabe lo que está sucediendo a sus espaldas. No muestra signos de darse cuenta, pero después de 15 años, sé cuando está inquieto y algo le está molestando a mi esposo. Capítulo siguiente. Lo siento, señor Gray, pero no veo ningún problema en admitir el diario de su esposa como prueba, dijo el juez Baskem.
Estábamos en su despacho discutiendo sobre la moción de la fiscalía para admitir el diario como prueba. Ya veo. ¿Y el concepto de testimonio de oídas no le molesta en absoluto? Dije que no había duda de que el diario de Elaine era una declaración fuera del tribunal que se estaba aceptando como verdad. Entra en una de las excepciones a la regla del testimonio de oídas. Tanya objetó. ¿En serio? ¿En cuál? Pregunté. Varias. Respondió, sin especificar ninguna en su argumento. No iba a ganar este argumento. Tanya creía que necesitaba el diario para cimentar mi condena, y el juez iba a admitirlo. El diario está archivado. Si me equivoco, puede decirlo en la apelación, dijo el juez. En la apelación, la fiscalía argumentaría que el error en la admisión del diario era inofensivo. Eso sería menos que correcto. Pero, ¿qué importa? Porque era culpable correctamente. Todos lo sabían, incluidos los jueces de la Corte de Apelaciones. Tanya pidió a una secretaria muy atractiva de su oficina que se sentara en el estrado de los testigos y leyera el diario de mi esposa. La chica tenía unos 22 años. Tenía el cabello rubio oscuro, peinado de forma recta, ojos marrones profundos y la apariencia más inocente posible. Se sonrojaba tan dulcemente al leer las cartas de mi esposa y así evitaba la condena del jurado por la infidelidad lasciva de la mujer a la que había amado y sido fiel durante 15 años. 16 de marzo. Rachel se fue a casa para las vacaciones de primavera. No he visto ni oído de mi hija desde Navidad. Parece muy feliz. No sé exactamente por qué quiso ir a un internado, pero sospecho que tiene algo que ver con los rumores sobre Bruce. Ama a su padre, pero no se puede escapar de lo que la gente dice sobre él. Debe ser difícil para una adolescente. Desde que Rachel está en casa, Paul y yo no podemos vernos en mi casa. Y Paul piensa que podría haber personas en su trabajo que sospechan de su relación conmigo. Sería malo para su carrera si nuestra aventura se conociera. Mientras es parte del equipo que investiga a Bruce, Paul planea pedir un traslado. Quiere que deje a Bruce. Sin embargo, al enfrentarme a esta decisión, me doy cuenta de que lo que Paul propone está mal. Además, lo que he estado haciendo con Paul está mal. Mi aventura está mal en tantos niveles. Cuando veo a Rachel, me doy cuenta de que, ante todo, soy su madre y la esposa de Bruce. Ninguno de los dos ha hecho nada digno del dolor que mi fuga con Paul causaría. La agonía que infligiré a mi familia será mucho mayor que el dolor que experimentaré al perder a Paul. Creo que estoy volviendo en mis cabales. Esta pasión que me ha dominado ha nublado mi juicio. Necesito recobrar el juicio y hacer lo que tengo que hacer para terminar con Paul. Ya he tomado una decisión. Cuando vea a Paul mañana, pondré fin a esto. Sé que él sufrirá, pero lo superará. Sé con certeza que no le faltará compañía. Jenny está esperando ese momento. Es una mujer joven y hermosa con un marido que no tiene más opción que tolerar su infatuación por Paul. Un hombre como Bob no puede hacer nada contra un hombre como Paul. Todos piensan que Bruce no es como los demás en absoluto. ¿Lastimaría Bruce a Paul si se enterara? No creo que Bruce me lastimaría nunca. Pero tal vez estoy equivocada. Las cosas horribles que la gente dice sobre Bruce no pueden ser ciertas. Lo he conocido todos estos años, lo he amado todos estos años. Y sin embargo, tengo mis dudas. Paul insiste en que mi esposo podría ser peligroso y teme por mi seguridad. Simplemente no puedo creer que Bruce pueda lastimar a nadie. Cuando miro a Bruce, veo al querido y dulce hombre con el que me casé. El amoroso padre de nuestra hija. El hombre que, en todos los años de nuestro matrimonio, siempre ha puesto a Rachel y a mí primero. Cuando vea a Paul mañana, tengo que romper con él. Me dolerá, pero tengo que hacer lo correcto. Llamé a Jenny y le dije que tal vez quiera llamar a Paul después de mañana y consolarlo. En el próximo capítulo,
la atractiva y joven asistente legal Tania terminó la última entrada en el diario de mi esposa. La fiscalía había esperado retratarme como un esposo abusivo y enojado que intentaba interponerse entre amantes. Pero no creo que el diario de Elan haya cambiado mucho eso. Después de todo, mi esposa eligió su hogar sobre un seductor atormentado. Paul Moreno era un destructor de hogares. Sabía que Elaine estaba felizmente casada, pero la persiguió de todos modos. Tal vez creyó completamente todas las historias desagradables que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estaban difundiendo sobre mí. Quizás intentaba salvar a la mujer de la que se había enamorado. En realidad, los amantes esperaron demasiado y sufrieron un destino terrible. Hay muchos, sí, en una situación como esta. Si Elaine me hubiera confesado, o si hubieran terminado la relación antes, quién sabe qué podría haber pasado. Pero ese no era mi problema inmediato. El problema era salvar mi pellejo. Después de leer el diario, el jurado estaba listo para condenar, y todos en la sala de tribunal lo sabían. Tenía una larga lista de testigos, pero solo uno importaba. Jake Tramble se sentó en mi lista de testigos. Parecía un testigo común. Su informe experto tenía 500 páginas de alguna tontería con una mención del video en la página 439. Empezamos con sus credenciales. Un título en Ingeniería Eléctrica de RIT, Servicio en Inteligencia del Ejército y luego 20 años en el FBI. No está mal el currículum. Pasé por alto que después de trabajar para el gobierno federal, fue contratado por las mismas organizaciones criminales que estaba persiguiendo para el gobierno. Resultó invaluable para mí y otros en la lucha contra la vigilancia gubernamental. Señor Tramble, ¿ha trabajado alguna vez para mí en el pasado? Sí. Muchas veces. ¿La última vez que trabajó para mí? ¿Qué hizo usted? Instalé un sistema completo de vigilancia por video que cubría su hogar y su oficina, tanto por fuera como por dentro. Lo llamamos cobertura negra porque está diseñado para descubrir malas acciones. ¿Qué quiere decir con malas acciones? Lo habitual. Entrada no autorizada con el propósito de colocar dispositivos de escucha o plantar pruebas. ¿Y ha descubierto alguna mala acción? Sí. Mi personal y yo observamos al sargento M.C. Bake tomar las llaves de un Camry marrón y abrir el maletero. Luego vació material de una bolsa en el maletero. Un poco más tarde, regresó con otros oficiales y rompió el maletero con una palanca. Los oficiales luego procedieron a recoger lo que llamaron muestras de traza del maletero. Un murmullo conmocionado se escuchó en la sala del tribunal. Tramble estaba en racha y ofreció la cinta de vídeo que había recopilado. Lo admitimos como prueba. A pesar de las objeciones de la fiscalía, Tramble siguió hablando sobre la sangre plantada que descubrió el investigador en. No hace falta decir que el caso de la fiscalía se desmoronó sin evidencia forense. Ni siquiera tenían pruebas de que se hubiera cometido un crimen. Todo lo que tenían era una pareja de amantes desaparecida, un arma desaparecida y un coche que nadie podía encontrar. Mi hija Rachel me abrazó tras el veredicto de no culpabilidad. Ella nunca creyó que yo hubiera matado a su madre, y eso era lo principal. Muchos otros creyeron que me había salido con la mía. Sorprendentemente, no se tomó ninguna acción contra los oficiales que intentaron incriminarme. Al final, me salvaron la vida al darle a la fiscalía un caso que podría haber llegado a juicio. El largo y seco verano convirtió al río Soari en una franja fangosa. También expuso un Ford Mustang azul escondido en la parte más profunda del canal. Los cuerpos todavía estaban en el coche. Deben de haber estado apretados en el chasis del coche incluso cuando la crecida del arroyo primero lo llevó y luego lo dejó hundirse en las aguas rápidas y profundas. Encontraron el bolso con GPS de Elaine que yo había plantado en el coche, junto con lo que quedaba del cuerpo de mi esposa. Ella tenía razón. Más que sospechas, estaba recogiendo pruebas de su infidelidad. La amaba, y me hizo mucho daño. En mi mente,
Paul Moreno era una serpiente que venía a destruir un buen matrimonio. Me rompió el corazón, pero estaba planeando un divorcio, no un asesinato. Sin embargo, la policía nunca lo habría creído. Mi esposa y su amante estaban muertos. Si yo fuera un santo, aún así me encontrarían culpable. Pero estaba lejos de ser un santo. Elaine yacía bajo su amante. Era obvio que ninguno de los dos estaba completamente vestido en el momento de la muerte. La autopsia reveló que ambos habían sido disparados, pero resultó que el objetivo era Paul Marino. Las balas habían atravesado su cuerpo y alcanzado a Elaine. Este doble homicidio fue el resultado de usar un arma tan potente. Encontraron una pistola Smith & Wesson calibre 44 en el suelo del Mustang. Esa era mi pistola. La misma pistola que había desaparecido. Si la policía y el fiscal hubieran esperado, no habrían tenido que plantar pruebas. El diario los hizo actuar. Era la historia de amantes separados por un esposo abusivo abogado lo que hizo que el fiscal actuara prematuramente. La opinión pública empujó a la policía hacia las habituales travesuras. Me tendieron una trampa, pero la habilidad y la suerte me salvaron. Como abogado, sentí orgullo por mi trabajo mientras las fuerzas del orden lamentaban que el sistema hubiera sido manipulado por un abogado sin escrúpulos. En el siguiente capítulo, Lati apartó su cerveza y me regaló una sonrisa triunfante. Luego puso su mano en mi hombro y le dio un apretón de apoyo. No necesitaba decir que me estaba apoyando. Ella misma lo estaba demostrando. Estábamos en Chambers, el bar de abogados de la ciudad. Lati había cambiado de trabajo, y yo la había seguido por lealtad. En general, Chambers era un lugar mucho más agradable para mí para beber que Falcons Rest. Los policías nunca me perdonarían una paliza, y los habituales aquí tenían cierta simpatía por el abogado arruinado y de mala reputación. Esa opinión era equivocada. Los clientes que necesitaba atraer tomaron mi absolución de un cargo del cual era tan evidentemente culpable como el máximo testimonio de mis habilidades de defensa. Como consecuencia de la publicidad negativa, me vi obligado a subir mi tarifa horaria y contratar a una joven y atractiva asociada para manejar la creciente demanda. Lejos de estar manchado por este asunto tan extraño, empecé a parecer un antihéroe. Pobre Tanya, por otro lado, fue obligada a salir de la fiscalía, convirtiéndose en chivo expiatorio. Mi compañero de copa se bebió la mitad de su Sam Adams. De un trago. Tranquilo, Bob. No hay necesidad de apresurarse. No tengo esposa en casa, y la tuya no vale la pena regresar, dije. Bob frunció ligeramente el ceño. Creo que finalmente se dio cuenta de que algunas mujeres, independientemente de su atractivo físico, no valía la pena coquetear. Y ciertamente su Jenny cayó en esa categoría. Lamento que comenzara, pero claramente no se atrevió a continuar. Por favor, dije. No te pedí disculpas. Por supuesto, debes darte cuenta de que, dadas las circunstancias, no serán comunicativas. Pero nunca quise ofender a Elan, suplicó. Por supuesto que no. Fue puro accidente. Un hombre como tú no está familiarizado con las armas. No podías haber sabido que las balas atravesarían el cuerpo del oficial Moreno y alcanzarían a la mujer con la que estaba copulando. Me opuse. Eso era todo lo que el pobre Bob necesitaba exactamente. Hizo que los asientos estuvieran dispuestos de modo que bajaran como una cama. Ni siquiera podías ver quién estaba debajo. Y estaba tan molesta que me estaba volviendo loca después de que Jenny me dijera que lo volvería a ver. Exacto. Estabas en una especie de estupor, solo vagamente consciente de lo que estabas haciendo. Pero dime, ¿limpiaste mi arma en busca de huellas dactilares antes de plantarla? Pregunté. Probablemente sí. No estaba pensando con claridad. Lo robé en otra ocasión, y era mi intención advertirle. Era tu arma porque sabía que la guardabas en tu habitación para protegerte.
Elaine con mucho gusto me dejó acostarme cuando le dije que no me sentía bien. Encontrando tú. El arma fue fácil. No lo ocultaste. Creo que un hombre como tú necesita ese tipo de protección. En realidad, fue un regalo de un cliente. Lo puse en el dormitorio para protegerme de Elaine las noches que no estaba en casa. Él asintió solemnemente y me pregunté si habría captado la ironía de la situación. Ella me dijo que iba a salir con él de nuevo. Así como así. Pauls necesitará un poco de tranquilidad amistosa, dijo. No podía simplemente no hacer nada. Conduje hasta su casa para advertirle que no toleraría esto. Su coche no estaba allí. Llamé a casa, pero no hubo respuesta. Me temo que saqué una conclusión equivocada. Un error razonable dadas las circunstancias, intervine. Sí, sabía a dónde llevaba sus horrores en ese asqueroso auto. Ya había comenzado a llover y estaba muy oscuro cuando me detuve en la carretera del condado que conducía al arroyo. Me detuve en la carretera y caminé hacia el arroyo. En una buena noche, la luna inunda el lugar de luz, pero el clima se deterioraba. Estaban del lado del pasajero y la ventanilla del lado del conductor estaba parcialmente bajada. Los escuché reír, y luego ella gimió de una manera que me golpeó hasta la médula. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Disparé sin pensar, y luego el arma pareció caerse de mi mano. O tal vez se me cayó. No supe que Elaine estaba en el auto hasta mucho después. Lo siento mucho. ¿Le dirás a la policía? Preguntó con una mirada preocupada. Me encogí de hombros. No me corresponde a mí juzgarte. Soy muchas cosas, pero no soy hipócrita. Pero maté a tu esposa, dijo. Sí, pero solo por mala suerte. Desconozco cómo terminó el auto en el arroyo. Esperaba que encontraran el auto de inmediato, pero cuando no fue así, la gente comenzó a culparte. Naturalmente, pero sin cuerpos ni armas, no pudieron probar mi culpabilidad. Pero el GPS que puse en el bolso de mi esposa me dijo dónde estaba. Pensé que la subida del agua hizo que el automóvil golpeara primero un arroyo inundado y luego se hundiera. Cuando se llenó de agua, era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran el automóvil, los cuerpos o ambos. Como faltaba mi arma, adiviné cómo murieron los amantes y quién sería el culpable. Lamento eso y el hecho de que muchos todavía te responsabilicen. Debes entregarme, dijo Bob en un susurro bajo y triste. ¿Qué puedo decir? No somos responsables de lo que la gente piensa, y ciertamente no puedo refutar una mentira atractiva con una verdad desagradable. No, estás perfectamente a salvo de mí, dije. Entonces, ¿por qué me invitaste aquí? Para darte esto, dije, sacando un documento del bolsillo de mi chaqueta. ¿Qué es eso? Él preguntó. Mi cuenta, por supuesto. He organizado una defensa infernal contra el asesinato. Pero tú hiciste tu propia defensa, dijo. ¿Y de quién fue la culpa? Gasté tiempo y dinero y él. La parte responsable debería pagar. Podría añadir que hice un trabajo excelente. Deberías estar satisfecho. No es una mala suma, dijo él. Fue una gran defensa, respondí. ¿Acepta American Express? Claro. Creo que Bob se sintió aliviado de que mantuviera su secreto. Pero como dije, no estoy en posición de juzgar. Vivimos en una sociedad donde la presunción de inocencia ha sido reemplazada por la presunción de culpabilidad. En un mundo tan injusto, un hombre debe vivir usando su ingenio. Lati me trajo otra cerveza de Boston cuando Bob se fue. ¿Estás bien? Preguntó con genuina preocupación en su voz. Sí. Al final las cosas están saliendo para bien. Fin. Gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.